Y Profe, comienzo a grabar. Dígame. es que se acuerda cuando le envió un correo de que era nuevo, ¿no? Ujú. Creo que Isabel no me dijo que tenía que hacer ni un trabajo, pero... No. Previo tú, nada. Tú estás solamente con tu segundo semestre. Ya. Sí, tranquilo. Ya mis niños, buen día nuevamente. ¿Cierto? Ya comienza una nueva semana. Y como les estaba diciendo, este viernes ya se abrirán nuevamente las pruebas en webclass para los que tuvieran pendiente alguna actividad, tanto la de ahora, la última que dimos, como las anteriores, ya como las pruebas previas, pensando en primer semestre, etcétera. Ya, súper importante, hoy día vamos a continuar con lo que nosotros ya habíamos visto antes. Estuvimos toda esta unidad hablando sobre la refracción, sobre las lentes, los tipos de lente cóncavo o convexo, el artefactos o instrumentos tecnológicos que me permitían apreciar la refracción en un diario común, ¿verdad? En la vida diaria. Y hoy vamos a terminar de ver el capítulo. Ya hoy es el último día donde yo veo algunas cositas nuevas. Ya la próxima semana vamos a estar en repaso, ¿cierto? Como haciendo la síntesis final, la retroalimentación. Así que tengo algunas actividades preparadas, vienen algunas preguntas, eh, una sopa de letra para que usted me ayude a encontrar algunas palabras, para que podamos sintetizar lo que ya vimos. Pero hoy día nos vamos a quedar con lo último que quedó pendiente. Ya hace un par de semanas, por decirlo de alguna manera, cuando estábamos viendo espejos, me preguntaban, profe, ¿cómo es que yo veo en ciertos colores, etcétera? Y hoy día vamos a justamente tomar esa parte. Vamos a tomar el cómo puedo percibir los colores, de qué manera yo percibo los colores, el espectro electromagnético, qué significa esto, qué es lo que yo puedo visualizar, y la refracción en dos fenómenos naturales que son cotidianos o son, cada uno lo ha podido ver alguna vez, pero no sabíamos explicar el por qué. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. El objetivo de la clase de hoy es que expliquemos, podamos responder el cómo se forman los colores, qué es la síntesis aditiva, la dispersión cromática, ¿ya? Y en qué consiste el espectro electromagnético. Entonces, lo primero que vamos a ver es justamente esto, la descomposición de la luz en colores, ¿ya? Este dibujo que está aquí, este tetraedro que yo veo acá, representa un prisma, ¿ya? Un prisma es una estructura, en este caso es como una especie de vidrio, para que ustedes se hagan a la idea, donde se puede percibir un rayo de luz que viene viajando. Ese rayo de luz que se viene viajando se refracta en este medio. Piensen que él viene desde el aire, ingresa al prisma, pero cuando sale, no sale como color blanco, no sale con la misma tonalidad con la que él ingresó, sino que sale separada, dispersada en distintos tonos. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que cada color tiene una cierta frecuencia, tiene una cierta longitud de onda y por lo tanto su refracción no puede ser la misma que todas las demás. Si no, nosotros veríamos solamente en blanco. No podríamos apreciar colores a lo largo de la naturaleza. Sin embargo, gracias a esto, podemos explicar el por qué vemos en distintos colores. Ya, este rayo que salió convertido en muchos tonos se llama espectro visible o espectro de la luz blanca. Ya, este es el rango que nosotros podemos ver, que nosotros podemos decir, esto yo lo veo. Hay otro tipo de ondas electromagnéticas. Recuerden que la luz es una onda electromagnética. Hay otros tipos de ondas electromagnéticas que no son visibles a mis ojos,
pero eso no significa que no estén. Este espectro consta básicamente de estos colores: rojo, amarillo, verde, azul y violeta. Perdón. Si ustedes se fijan, el primer color que se refracta acá abajo es el rojo y el último color que se refracta es el violeta. Lo vamos a ver el por qué en unos instantes más. Así, sigamos. Ahora yo tengo una imagen donde aquí hay una gotita de agua. Ya vamos a hacer ficción. Perdón. Aquí hay una gotita de agua. En esa gotita de agua viene un haz de luz viajando, el que está aquí. Cuando ingresa en la gotita de agua, si ustedes se fijan, comienza a separarse en dos tonos en este caso. Rebota en este punto, se desvía y me forma la gama de colores que podemos visualizar. Como pueden observar, el rojo es el que menos se desvía y el violeta es el que más se desvía. ¿Ya? El rojo es el que menos se desvía y el violeta es el que más se desvía. Por eso que a cada color se le asigna o tiene una determinada longitud de onda. Si todos tuvieran la misma longitud de onda, yo no podría presenciar los colores sueltos. Perdón. Sino que vería todo igual. Pero este experimento, este zoom óptico que pudimos hacer virtual, ¿cierto? Que nos acercamos a una gota de agua en el aire. Perdón. Da que yo tengo esta diferenciación. Miren aquí, por favor. El sol, la luz solar, aquí está nuevamente el prisma, ¿cierto? Que yo les mostraba en un comienzo. Cuando incide el rayo luminoso se descompone en estos tipos de colores. Acá están las longitudes y las frecuencias de la onda, para que ustedes puedan ver la diferencia. Acá estoy diciendo, y quiero que presten atención, el violeta tiene una frecuencia entre 668 y 789 terahertz. Esa T mayúscula que me habla de un tera es una cantidad muy, muy, muy grande. Nosotros sabemos que por ejemplo, los computadores, en algún tiempo uno tenía memorias que alcanzaban los megabytes, 512 megabytes, ¿cierto? Y después ya dejaron de existir los megas y empezaron a aparecer los gigas. Como yo tenía una memoria USB, por ejemplo, de las que colocamos en el... O sea, una memoria de estas chiquititas que colocamos en los celulares, ¿cierto? La mayoría de los que tienen celulares, algunos tienen estas memorias externas, ¿cierto? Uno las compra de 16, ¿cierto? En algún momento compramos de 64 megas, después de 128 megas, de 256 megas, de 512 megas, y cuando avanzaba a la siguiente, que era el 1024 megas, esa cantidad ya no se ocupaba, porque 1024 megas corresponde a un giga. Entonces, empiezan a haber otra conversión en las potencias. Un tera corresponde a ser 1000 gigas. ¿Ya? Entonces es una cantidad muy, muy grande. Si miramos la longitud de la onda dice entre 380 y 450 nanómetros. O sea, la distancia entre una cima y otra es tan chiquitita porque el nano es una unidad muy pequeña. Yo tengo las cosas microscópicas y nanoscópicas, o sea que ya son más chiquititas que el micro, son mucho más pequeñitas.
En cambio, el rojo, observen que tiene la menor frecuencia y va entre los 400 y 484, 484 a 508, 508 a 526. Entonces, cada límite va haciendo que aparezca el otro color. Pero para nosotros, a nuestros ojos, el infrarrojo, que estaría abajo del rojo, y el ultravioleta, que estaría arriba del violeta, son colores que nosotros no podemos percibir. Por ejemplo, cuando usted se coloca en el sol y no ocupa bloqueador solar, usted está recibiendo rayos ultravioleta y usted no ve cómo estos rayos están ingresando en cada capa de su piel, pero están. Entonces, esto es el espectro que yo puedo percibir con mis ojos, pero existen dos colores que nacen de acá, pero que no son percibibles a la vista humana, el infrarrojo y el ultravioleta. ¿Ya? Esto es una pregunta de prueba. ¿Ya? ¿Cuáles son los colores que no son visibles al espectro, al ojo humano? Miremos aquí. El color es una propiedad de la luz que llega hasta nuestros ojos. Cuando un rayo de luz incide sobre un cuerpo opaco, este absorbe los colores y refleja otros. Yo aquí puse un ejemplo, pero el dibujito es para otro ejemplo. Nosotros podemos ver que las hojas son verdes. ¿Por qué? Porque ellas tienen pigmentos en ese tono. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la luz solar llega a la hoja, esta hoja absorbe todos los otros tonos salvo el verde. Y ese tono verde es reflejado a mis ojos. Y yo digo, esto es verde. Acá pasa lo mismo. Este haz luminoso, ya imagínense que esto es un rayo de sol, solo que acá nosotros en el dibujito está separado ya en sus colores para que podamos reconocer. El rayo ingresa al tomate. El tomate absorbe todos los colores salvo el rojo. Y el color rojo que no pudo absorber lo refleja. Y por eso que la persona puede ver que el tomate es rojo. Entonces lo repito, que yo pueda visualizar en colores significa que los haz luminosos que llegan sobre un objeto que estoy observando absorben todas las tonalidades salvo la que refleja, que es la que yo puedo percibir y le puedo atribuir a ese objeto ese tipo de color. De esta forma, nosotros vamos a decir que cuando nosotros podemos ver un objeto en colores, es porque vimos el reflejo de ese tono que poseía el objeto. Cuando un objeto refleja todos los colores, lo vemos en blanco. Y si no refleja ninguno, vemos en negro. ¿Qué quiere decir esto en un ejemplo mucho más común? En un día de verano estoy hablando cuando hacen esos calores intensos desde las 9 de la mañana, la mayoría de la gente le dice hidrátese bien, salga con agüita, ocupe bloqueador solar y un sombrerito, y a uno le recomiendan ocupar ropa blanca, polera blanca, ojalá un pantaloncito blanco. ¿Por qué? Porque el blanco refleja todos los colores, entonces no se absorbe nada. La luz solar que va a llegar a mi cuerpo va a rebotar completamente en mi ropa blanca. Por lo tanto, la sensación que voy a tener se va a ver disminuida. En cambio, si una persona sale completamente vestida de negro, lo más probable es que los rayos luminosos lo absorban como mayor intensidad de calor. Entonces digan, ¡oh, que hace calor! Claro, porque están absorbiendo todos los colores. Hay muchas personas que a mí me lo han preguntado otros años. Profe, sabe que yo escucho rock y me considero metalero y yo siempre ocupo la ropa negra. Claro, pero tú ya estás acostumbrado porque alguien no decide, alguien que adopta cierta postura musical, ¿verdad? Y se viste con las poleras de las bandas que le gustan y todo.
lo hace de varios tiempos y está acostumbrado, después su cuerpo se acostumbra a eso. Yo lo he podido ver en mi esposo, que en algún momento yo también le decía, pero enano, ¿cómo andas con esa ropa negra todo el día y no te da calor? Y él me decía, no, estoy tan acostumbrado. Y para mí era imposible. Días de verano yo ocupo ropas lo más claras posible, porque es la única manera de no absorber tanto calor, que mi cuerpo no perciba que está absorbiendo tanto calor. Perdón. ¿Hay alguna duda aquí? Entonces nosotros vamos a poder deducir o aseverar que los colores, ¿cierto? Yo los puedo percibir de acuerdo a el rayo luminoso que incide en ese objeto y que refleja solo la frecuencia del color que el objeto tiene, ¿ya? Veamos una cosita más, avancemos. Acá yo tengo algunos fenómenos naturales. Traje dos, el arco iris y el espejismo. ¿Ya? ¿Qué es un arco iris? Ya, si nosotros lo vemos, esto estoy hablando netamente a nivel de ciencia. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en un día que llovió y en ese intertanto abren un poco las nubes y los rayos luminosos pueden ingresar, se puede apreciar este hermoso fenómeno. ¿Ya? Este evento ocurre cuando la luz del sol incide sobre una gran cantidad de gotitas que están suspendidas en el aire. Puede ser previo a una lluvia o post una lluvia. Dentro de cada gotita va a actuar como un prisma. Cada minúscula gotita va a actuar como un prisma. Por lo tanto, la luz del sol va a entrar a la gotita, ¿verdad? Se va a producir la separación, la dispersión, y nosotros vamos a poder percibir los colores. ¿Ya? Estas se refractan en distintas direcciones, produciéndose la dispersión cromática o descomposición de la luz, lo que habíamos visto al principio. ¿Ya? Acá hay una imagen de un joven o de una persona que está viendo, ¿ya? Aquí yo hice un zoom óptico, así muy grande. Tengo la luz del sol, tengo las gotitas que están cayendo y tengo el rayo luminoso que va incidiendo en estas cada una de las gotitas. Tienen que pensar que en todas las gotitas el rayo luminoso incide de la misma manera y se dispersa o se separa y luego los rayos luminosos salen de la gotita de la misma manera en el mismo instante para yo poder percibir el color. Muchas veces hay como arcoíris hasta dobles, se producen, ¿cierto? Y es por la posición de la luz en el momento. Atención aquí, pero que yo lo pueda ver, ¿cierto? No solamente es porque hubo la refracción, no solamente fue por la dispersión cromática, sino que además dentro de la gotita se produce una reflexión total porque van chocando. Van chocando. Entonces se van produciendo tanto una refracción cuando el rayo luminoso está afuera y va ingresando a la gotita. Dentro de la gotita se produce la dispersión, ¿cierto? Que va rebotando y la reflexión. Todo esto es simultáneo. Pero hay muchos días que llueve, abre el sol, pero no se produce arco iris, o es muy tenue, o no se alcanza a percibir. Entonces, no solamente porque la reflexión exista quiere decir que la propiedad se va a producir, sino que también tiene que cumplirse que exista un cierto ángulo favorable. Entonces, obviamente, nosotros cuando decimos vemos un arco iris, es porque estaba lloviendo, abrieron las nubes,
rayos del sol lograron ingresar, estos fueron refractados en las infinitas gotitas que hay, se produjo la dispersión y reflexión total dentro de la gotita, pero con cierto ángulo favorable que permite al espectador, es decir, a nosotros, poder ver este espectáculo, ¿ya? Por eso es que es súper importante que nosotros conozcamos el porqué, ¿cierto? Hay muchos mitos, por ejemplo, que dicen que al final del arco iris hay una olla con monedas, que es una leyenda irlandesa, ¿cierto? Los monitos siempre muestran cosas de eso, etc. Pero otro fenómeno es el espejismo. ¿Ya? El espejismo es el fenómeno que nosotros tenemos cuando estamos en un camino, ¿cierto? Que hay mucho sol, es un día de mucho calor, y uno, por ejemplo, que va con la persona conduciendo, puede ver a la distancia y pareciera ver, pareciera ver que hay como agua. Y uno dice así como que, va como en el agüita. ¿Verdad? También se produce en el desierto, donde la gente producto del calor puede comenzar hasta a alucinar, etc. ¿Por qué se produce un espejismo? Porque hay una refracción y una reflexión total en la atmósfera y produce este efecto visual. Dice, el calentamiento de las capas de aire en contacto con la Tierra, o sea, las capas de aire de calor que van bajando hacia la Tierra, recuerden que la Tierra absorbe el calor y luego lo libera. Se produce esta diferencia de el calor que viene bajando y que va subiendo paralelamente. Baja calor, sube calor de manera simultánea. El calentamiento de las capas de aire en contacto con la Tierra trae una disminución de la densidad. Ya ahí el aire es más seco, es menos denso. Y el índice de refracción de esas capas también es menor. De modo que las más bajas son menos densas y las más altas son más densas. Y donde se produce esta diferencia de densidad, recuerden que nosotros cuando hablábamos de refracción en un comienzo, cuando tomábamos el ejemplo del lápiz dentro del vaso de agua, que se veía como cortado, ¿verdad? Era porque se producía este fenómeno. Esto explica el por qué yo veo como capas de agua que se van moviendo y que a la larga no es que yo vea eso, pero lo que estoy apreciando es el reflejo de la parte azul que tiene el cielo, ¿ya? Nosotros después vamos algún día a poder entender por qué el cielo se ve en color azul, es un fenómeno maravilloso. Si ustedes observan en el espacio no hay colores, el espacio está oscuro. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos ver reflejado el color azul? Nosotros decimos, ay, el cielo está azulito y está despejado. Ya eso es producto de este fenómeno. Es maravilloso. Atención aquí, vamos a avanzar un poquito. Espectro electromagnético visible. Acá yo traje un dibujo de las ondas en los colores que ya habíamos visto que sí se refractaban. ¿Ya? Está la roja, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Si ustedes recuerdan algo de tecnología, me parece que se ve, ¿cierto? Entre el rojo y el amarillo y el azul son colores primarios, ¿verdad? Y si yo los mezclaba, me podían aparecer nuevos colores. Entre el rojo y el amarillo produzco el naranjo. Entre el amarillo y el azul produzco el verde. Entre el rojo y el azul produzco el lila, ¿verdad? El violeta, pero aquí está acá abajo, entonces chuta, eso como que es distinto a lo que estaba acostumbrado de ver. Pero si ustedes miran cada onda, la onda roja tiene poquitos ciclos en comparación a la luz violeta. Pensemos que el tramo, estoy tomando un trocito de la luz en todos los tonos. A medida que va aumentando el color, van aumentando la cantidad de ciclos. Por lo tanto, el espectro magnético visible es lo que uno puede percibir con nuestros ojos, que no es lo mismo que el espectro electromagnético. Esto es mucho más. ¿Ya? Nosotros aquí estamos en lo que podemos ver. El rojo
es la mayor longitud de onda, pero la menor frecuencia, si ustedes se fijan. Entre una y otra hay más distancia que acá abajo. Aquí están más cerquita, aquí están más lejos. Entonces, el rojo tiene mayor longitud de onda, pero menor frecuencia. Mientras que el violeta tiene menor longitud de onda, están más cerquita, pero por lo tanto tiene más ciclos, tiene mayor frecuencia. Cuando todas están juntas, podemos percibir en color blanco. Pero no todas las ondas electromagnéticas las podemos ver, y es lo que les decía en un comienzo. Ya habíamos dicho que el infrarrojo y el ultravioleta eran colores que no se podían apreciar a simple vista y que pertenecen al espectro electromagnético, que estamos acá. El espectro electromagnético es el término que utilizamos para describir todos los rangos de ondas posibles que existen en función de su longitud de onda. ¿Ya? Vamos a estar hablando de qué tan lejos o qué tan cerca estén cada ciclo uno del otro. Dentro de este rango del espectro electromagnético encontramos el momento donde está visible a nuestros ojos, pero también habrán otro tipo de radiaciones que nosotros no podemos percibir. Como aquí yo les puse las ondas de radio, las ondas de las señales de antenas de celulares, ¿cierto? Nosotros no podemos percibir cuando la onda, cuando el Wi-Fi, ¿cierto? O el 3G, el 4G llega a nuestro celular, pero sí lo podemos ver porque el celular, el dispositivo lo detecte. Yo tengo una buena conectividad. Eso es un tipo de onda electromagnética. Ya, ¿cierto? En otros países están trabajando con lo que es el 5G, que es un avance en la tecnología, pero también tiene un impacto medioambiental. Además, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, si queremos, las podemos clasificar por la longitud de onda, qué tan cerca está una de la otra, o cuántos ciclos se cumplen en cada uno de ellos. Acá yo tengo una imagen de un espectro, pero pensado en cómo yo lo podría percibir, ¿ya? Cómo nosotros podríamos visualizar. Fíjense, tengo las radioondas, las microondas, el infrarrojo y el ultravioleta. Recuerden que estos son los colores que nosotros no podemos percibir. Pero después viene aquí el rango visible, que es lo que yo veo con los colores. Los rayos X y los rayos gamma. Fíjense que las potencias aquí van siendo desde negativo y va aumentando hacia los positivos. Una radioonda probablemente tiene una longitud de onda entre una y otra el equivalente a un edificio, al tamaño de una persona. La microonda, o sea, entre una longitud, entre un ciclo y otro, tiene la distancia como el cuerpo de una abeja. El infrarrojo, o sea, entre uno y otro, se percibe como la cabeza de un alfiler. Esa es la distancia. El rango que nosotros podemos ver de los colores tiene la distancia de los protozoos. El ultravioleta, la distancia entre cada ciclo, es como el largo de una molécula, el átomo, el núcleo atómico. Por lo tanto, los rayos gamma no es que no están, solo que para nosotros son obviamente invisibles, porque tienen la distancia entre un ciclo y otro del equivalente al núcleo atómico. O sea, es una cosa ínfima, ínfimamente pequeña. Si miramos acá, acá también lo tenemos, pero fíjense cómo yo lo estoy colocando en sus tonos, ¿verdad? Aquí está viéndose pensando en la longitud de ondas en metros, o sea, qué tan separados están, y aquí está visto en las frecuencias. ¿Cómo se ve? A menor longitud de onda, mayor frecuencia. Los rayos gamma. Entonces, si aquí ustedes se fijan, yo lo puedo decir por la longitud o por la frecuencia. Acá yo tengo un 10 elevado a la 3, ¿verdad? Tengo una distancia de 1000 metros entre un punto y otro. Entre una cresta y otra, aquí hay una distancia de 1000 metros para hablar de la radioonda. Las microondas, ¿cierto? Y tengo a la -2. Imagínense la distancia que estoy diciendo.
Pero si no me gusta verlo de esta manera, también lo puedo percibir por las frecuencias. 10 a la 4 a 10 a la 8, o sea, produciéndose un 1 y 4 ceros entre 10.000 y 100 millones de vueltas está la radio onda. Entre 10.000, ¿cierto? Entre 10.000 y 100 millones de ondas, de vueltecitas, perdón, se está produciendo la radio onda. Acá tenemos entre 10 a la 18 y 10 a la 20. O sea, es una cifra que no podemos ni siquiera pronunciar. Otra forma de verlo es lo que está aquí, ¿ya? Que acá abajo está por la frecuencia, longitud de onda. Y aquí está el espectro visible. Yo veo solo este pedacito. Esto es lo único que mis ojos logran apreciar, que son los colores. Por lo tanto, el espectro de luz es un espacio muy chiquito dentro del espectro electromagnético. Es una partecita muy pequeña. Y acá está de otra forma también, ¿cierto? Las radios, las ondas de radio, tienen una longitud de 100 kilómetros, ¿verdad? Que es la distancia que alcanzan. Por eso que las colocan antenas, ¿cierto? Parabólicas para poder ir captando las señales de onda y poder tener lo que es el cable, ¿cierto? La televisión digital, los celulares. Las microondas, fíjense, aquí está el infrarrojo, ¿cierto? Como uno de estas como calefactores de la casa, lo que podemos ver, la radiación ultravioleta, los paneles solares, el rayo X. Imagínense cómo es el poder de un rayo X que logra ingresar al interior de nuestro cuerpo y tomar una imagen de nuestros huesos, una resonancia. Es algo impresionante. Y los rayos gamma, que son como la última. Y estaríamos por el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Terminamos de ver lo que era la refracción de la luz en ejemplos aplicados, ¿cierto? Ya habíamos hablado alguna vez hace un par de semanas atrás de lo que eran los colores y cómo se producían. Por eso que toqué este tema ahora, para que pudieran ver el cómo se producían las imágenes, cómo es que nosotros vemos ciertos colores y vemos estos y no otros, ¿verdad? El rango de frecuencia visible que tenemos, que es parte del espectro electromagnético. Eso es súper importante y también recordar lo que les iba diciendo, que yo lo puedo ver en términos de su longitud o de su frecuencia. Mientras mayor sea la longitud, menor va a ser la frecuencia. A mayor longitud quiere decir que están más lejos entre una y otra cresta. Y en cambio, mientras tenga menor frecuencia, quiere decir que hay mayor cantidad de oscilaciones. Entonces, a mayor longitud, menor frecuencia. A mayor frecuencia, menor longitud. Las vueltecitas están más cercas unas de otras. Pudimos también conocer los fenómenos naturales de la refracción, no solamente porque la semana pasada vimos el tema de las cámaras fotográficas, ¿cierto? Del telescopio, cómo se ocupaban las lentes y la propiedad de refracción. Pero hoy día lo quise llevar más a algo cotidiano donde no hay una lente, salvo mis ojos, ¿verdad? Y donde se produce, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Cómo se produce el espejismo y el arco iris, que son dos de los fenómenos naturales donde podemos apreciar esto. La reflexión total ya la habíamos visto la semana pasada. Por lo tanto, que lo único que nos va a quedar pendiente la próxima semana es hacer la síntesis general de todo lo que vimos de refracción, preparándonos para nuestra próxima evaluación, que sería de justamente este tema. Profe, ¿se hace en Word?